Vamos a ver ahora el tejido nervioso, ¿sí? Cuando hablamos de tejido nervioso, estamos hablando de otro tejido muy especializado, y en este caso tiene que ver con la conducción nerviosa, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de tejido nervioso, decimos que ese tejido nervioso lo vamos a encontrar en el sistema nervioso. Y ese sistema nervioso, ¿no es cierto?, podemos dividirlo de acuerdo a la parte anatómica, o sea, anatómicamente o de acuerdo a su función. Cuando lo queremos dividir anatómicamente, hablamos de dos sistemas nerviosos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por la médula espinal y el encéfalo, y el nervioso periférico por los nervios craneales y los nervios raquídeos o espinales, ¿no es cierto? Y también vamos a encontrar los ganglios nerviosos. En el caso de la división por función, ¿no es cierto?, hablamos de un sistema nervioso sensitivo y de un sistema nervioso motor. Y ese motor, ¿no es cierto?, ¿ok?, puede estar inervando la parte somática, ¿no es cierto?, ¿ok?, que va a ser justamente músculos y los huesos, el esqueleto, ¿ok? Y en el caso de la parte autónoma, ¿no es cierto?, va a tener el sistema nervioso simpático y el parasimpático, ¿ok? Entonces, esa sería la forma como se divide el sistema nervioso. Por supuesto que este sistema autónomo está inervando músculo liso, el músculo cardíaco, que no tiene inervación voluntaria, y las glándulas, ¿ok? Más o menos una idea para que nos centremos dónde vamos a encontrar ese tejido nervioso. Entonces, ¿cuál es la célula principal? Lo primero que quiero preguntarles es esto. ¿El tejido nervioso tiene matriz extracelular? Porque hemos dicho que los tejidos están formados por matriz y células, ¿no es cierto? Pregunto, ¿en el tejido nervioso hay matriz extracelular? Hay, pero muy escasa. Es tan escasa que prácticamente está, que no se visualiza cuando uno hace la morfología, hace la histología, no se visualiza, porque el tejido nervioso tiene sus células, pero como estas células están muy ramificadas, ¿ok? Entonces la matriz está prácticamente tachonada de esas ramificaciones, tanto de dendritas como de axones. Y tejido conectivo, porque todos los órganos tienen tejido conectivo, ¿no es cierto? En el caso del sistema nervioso, el tejido conectivo estaría muy restringido alrededor de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, de los capilares, y en las meninges, ¿no es cierto?, porque las meninges sí tienen tejido conectivo, ¿ok? Entonces, vamos a dedicarnos a hablar más de las células que de la matriz extracelular. Entonces, cuando hablamos de las células, ¿no es cierto?, ¿ok?, vemos que la unidad estructural y funcional de estas células es la neurona, ¿no es cierto? Entonces, de esa neurona es la que vamos a hablar, y por supuesto las otras células que hay son las células de la glía o la neuroglía, que son muchas células, varios tipos celulares, la glía o neuroglía, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la característica principal de las neuronas? Que son células que están interconectadas, ¿no? Están interconectadas tanto con otras neuronas o interconectadas con órganos que son los efectores, ¿no es cierto?, como el músculo, las glándulas, etc. ¿Ok? ¿Alguien está preguntando algo en el Zoom? ¿Podemos dejar la pregunta para el final un ratito? Las del Zoom, por favor. No sé quién levantó la mano, porque creo que no sé, a ver si yo puedo ver el chat, aunque no hay nada en el chat, ¿eh? No hay nada. Ok, no sé, algo pasó. Ok. Ok, entonces miren ustedes, miren para transmitir las señales cómo se conectan, ¿no es cierto? Ok, miren, una sola neurona puede conectarse con cientos de neuronas, ¿no es cierto? Miren ustedes aquí, ¿no?
Aquí vemos más o menos cómo podrían estar interactuando entre ellas. Entonces, esas conexiones son las conexiones que aumentan con podríamos decir, con el ejercicio, con la actividad de las mismas neuronas. ¿Ok? Sabemos claramente, y nos lo han dicho toda la vida, ¿no?, que a partir de los 24 años aproximadamente se nos comienzan a morir las neuronas. Y seguro que las neuronas se nos mueren por muchas razones. Pero hoy en día también sabemos que las neuronas se pueden regenerar. Antes nos decían que las neuronas estaban en estadio, ¿no?, cero y no podían, G0, y no entraban nunca en división. Pero hoy sabemos que sí, que hay partes inclusive, ¿no?, de nuestro encéfalo donde la actividad mitótica es más alta que en otras. ¿Ok? Pero lo que sí es importante es que las conexiones son las que mantienen la actividad de nuestro sistema nervioso. Y otra cosa importante es que la plasticidad que tienen las neuronas, ¿ok? Porque muchas veces las neuronas que estaban especializadas en hacer una función pueden reemplazar a otras neuronas que así tenían otra función cuando mueren las que hacían esa función, ¿ok? Y ustedes han visto, ¿no?, cómo una persona después de tener un derrame cerebral, por ejemplo, y que pierde la facultad de hablar o de moverse, con las terapias, ¿no es cierto?, se puede recobrar esas habilidades. Por eso, y eso es plasticidad, es decir, algunas neuronas que se murieron son reemplazadas por otras que no hacían ese trabajo, pero que en el ejercicio, en el constante estímulo de ellas, pueden volver a funcionar y cumplir con esas funciones anteriores. ¿Ok? O sea, no, las neuronas muertas están muertas, ¿no? Porque recuerden ustedes que ellas son reemplazadas inclusive por células de la glía, ¿no? ¿Ok? Muy bien. ¿Quieres preguntar algo? Sí. La función. Es que quedan blastos. Antes, por ejemplo, también, el músculo igual, también hay las células satélite, que tienen las células musculares, que también pueden regenerar las funciones del músculo. También antes se pensaba, el músculo también es una célula que no se puede regenerar, pero sin embargo, en algunos tipos de lesiones se puede regenerar el músculo, igual que las neuronas. No, sí se pueden regenerar. Vuelven a entrar a G1, GS y se pueden dividir. Sí, sí, pero no en todo el encéfalo, no en todo el encéfalo. Hay algunos estudios, por ejemplo, que se ha hecho en el hipocampo. En el hipocampo se ha visto regeneración de células, producción de nuevas células, ¿sí? Pero no se sabe exactamente qué pasa en otras partes del encéfalo, ¿no? Ok, entonces, veamos. ¿Cuáles son las funciones que tiene la neurona? ¿Ok? Hay funciones generales que, entre las más importantes, recibir información, ¿no es cierto?, tanto del medio interno como del externo, o de otras neuronas, ¿ok? Para luego integrar esa señal recibida y producir una señal de respuesta, ¿ok? Pasarla a las células o órganos que son los efectores, ¿no es cierto? La otra función es conducir la señal a través del axón, ¿no? A través del axón que va a pasar a otra célula a través de la sinapsis, ¿no es cierto? Y por supuesto, transmitir a otras neuronas o glándulas o músculos, ¿no es cierto?, esta información que ha sido recibida, ¿ok? Ahora, otra cosa que tenemos que recordar siempre es la embriología, ¿no es cierto?, de ese tejido.
El 95% de todas las células que forman el tejido nervioso se originan en el neuroectodermo. ¿Ok? El ectodermo, ¿sí? Recuerdan ustedes, tiene una parte que se llama el neuroectodermo y de ahí se forma la mayor parte de las células que forman el tejido nervioso. Pero, ¿no es cierto? Hay el 5% se va a formar del mesodermo. Y en ese caso estamos hablando específicamente de las células de la glía, las células microgliales, que son los fagocitos, los macrófagos del tejido nervioso. ¿Ok? Entonces, todas las células derivadas del tubo neural, ¿no es cierto?, van a dar origen específicamente al sistema nervioso central. Y las que se derivan de la cresta neural van a dar origen al tejido nervioso del sistema nervioso periférico. ¿Sí? Recuerden que primero se forma el tubo neural, luego del mismo tubo neural, de la parte apical, salen las células que van a formar la cresta neural, pero de esa cresta neural se forma parte del sistema nervioso periférico. ¿Ok?